es el parteaguas de su vida, el antes de Cristo, vamos a llamarlo, en nuestros días, y el después de Cristo. Pregunta a todos ustedes y contésteme honestamente. Una vez que cambió, usted, una vez que recibió a Cristo, ¿es usted perfecto? No, ¿verdad? Ese es el caso de Jacob. Vamos a entender que en muchas ocasiones la personalidad de Israel o Jacob cambia de un lado a otro porque está en un proceso que comenzó a partir de ese tiempo. Ya había sido llamado por Dios, pero en el momento que él se rindió delante de Dios, cuando ya al final del día abrazó a Jesús preencarnado y se abrazó a él y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas, ¿verdad? Bien, esa es una parte muy importante. No te voy a dejar hasta que me bendigas. La bendición vino sobre él, sus circunstancias en la vida de Jacob. Y vamos a ver que Jacob, a través de su familia, empieza a cosechar también cosas que ocurrieron en su pasado. Las consecuencias van a seguirlo. Déjate digo algo, y esto es importante. Muchas personas piensan que al venir a los pies de Cristo, ya es una nueva vida y no va a pasar nada con lo que habían hecho hasta el día de ayer. Y muchas veces vienen a los pies de Cristo porque están en una situación difícil. Muchas veces porque han sido sorprendidos en un acto ilícito, ¿verdad? Y fueron a la cárcel y dicen, bueno, no me queda otra más que recibir a Cristo. Reciben a Cristo y dicen, todavía estoy en la cárcel, no me sacaron de la cárcel. Yo soy cristiano, pero estoy en la cárcel. Así es. ¿Por qué? Porque hay consecuencias naturales de nuestros actos que se van a pagar mientras estamos de este lado del cielo, ¿verdad? Entendamos esto. Puede ser enfermedades, pueden ser situaciones Labán, no fueron cosas buenas. Las cosas que Jacob hizo no fueron cosas buenas. Los tratos que tenían entre ellos no eran buenos, no eran agradables a Dios. Jacob regresa con la familia, pero es imposible sacar la tierra de Harán, donde estaban, de la mente y el corazón de ellos. Es difícil. Y esto es un trabajo que le va a costar a Jacob. Y va a subir y va a bajar. Y vamos a ver que Jacob tiene una vida difícil en la que empieza a pagar consecuencias de los actos que había hecho y cometido antes de tener ese encuentro con el Dios que salva. Entonces, para entrar en el tema, vamos entonces, acompáñenme a leer en Génesis capítulo número 33, vamos a leer los primeros 16 versos y vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor. Póngase de pie, por favor, si gusta acompañarnos. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia, ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío.
e insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia, Señor. Gracias te damos por la palabra, Señor, que de entrada nos habla de cosas agradables, pese a lo que podíamos esperar en la vida de Jacob, con el moverse y encontrarse con su hermano en una situación tan difícil, tan incierta para él. Pero vemos el favor que Dios tuvo en él y cómo encontró favor y gracia en los ojos de su hermano. Señor, a veces nosotros encontramos así también. Necesitamos encontrar gracia en los ojos de alguien más. O necesitamos también tener gracia para alguien más. Háblanos en estas noches, Señor. Necesitamos comprender más acerca de esto y de lo que significa también, Señor, el vivir una vida apartada para ti. Entendemos, Señor, que la vida es difícil como lo fue de Jacob. Y con lo que vamos a ver el día de hoy, Señor, necesitamos también entender que nuestras vidas todavía, aunque somos nueva creación, hay cosas que tienen consecuencias naturales, que somos y que no podemos escapar de ellas mientras estemos de este lado del cielo. Así que, Señor, te pedimos, ayúdanos a comprender esta palabra para que aprendamos a comprender la manera en que somos y hemos de comportarnos y el por qué vivimos como vivimos, aún siendo nueva creación tuya. Te damos gracias por todo, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Bien, ¿qué es lo que vimos en estos primeros versos? Habíamos dejado, como dicen la historia, la semana pasada así como en el aire. Sí, Jacob había encontrado con el Señor y había sido cambiado, pero todo esto venía de aquel gran temor que tenía Jacob de encontrarse con su hermano Esaú, el cual había jurado que se iba a vengar e iba a matar a su hermano cuando lo tuviera enfrente. Pero algo pasó. No fueron obviamente los regalos que Jacob mandó, porque Esaú dijo, yo no ocupo esas cosas. No era lo que él buscaba. Jacob quería de alguna manera encontrar a su hermano. Esaú, había querido encontrar a Jacob, su hermano. Así que tenemos que Esaú vivía en una parte hacia el oriente de lo que es la tierra prometida, más al oriente de lo que había prometido el Señor a Abraham. Porque, recuerde usted, Isaac mandó a Esaú esa tierra que hoy después se le conoce como Edom. ¿Por qué lo mandó ahí? Para hacer espacio, para mandarlo fuera, lejos de su hermano Jacob. Así que Jacob no tenía por qué vivir con Esaú, pero sí tenía que vivir Jacob en la tierra que le había prometido Dios a su padre Isaac y a Abraham, así que tenía que regresar a esa tierra y poseerla. Notamos en el desarrollo de lo que acabamos de leer que sin embargo Esaú le dice, voy a regresarme a la tierra a la que yo voy, a Seir, que fue después llamada Edom. Pero Jacob dice que lo va a seguir. ¿Se da cuenta? Ponga ese dato en su mente por algo interesante. Cuando avancemos más adelante, vamos a ver algo que Jacob hizo y algo que Jacob no hizo. Vamos a ver cómo Jacob empieza a cambiar su manera de pensar conforme va caminando más hacia adentro, hacia la tierra prometida. Mientras tanto, dice que tiene alguna situación difícil. Han caminado por mucho tiempo y están cansados y tienen ganado nuevo y no pueden caminar. Y además Jacob no quiere contarle a su hermano Esaú, pero la verdad de las cosas es que Jacob no puede caminar como caminaba antes. Jacob ya tiene dificultades para caminar. ¿Por qué? Porque Dios le dislocó el muslo y por lo tanto Jacob renqueaba Israel. Ahora, Jacob tampoco le cuenta a Esaú que ahora es una nueva persona, simplemente está gozoso de saber que llegó Esaú y no lo mató, ¿verdad? Que tuvo gracia para él y recibió gracia de Esaú y los dos lloraron y se vieron como hermanos y las cosas quedaron como si nunca hubiera pasado nada.
siguen su camino y van adelante. Pero la vida de Jacob, aunque se encuentra en este momento, en estos días en que Jacob va caminando lentamente con su familia, con sus ganados, con todas sus cosas, hacia la tierra, más y más adentro, hacia la tierra donde había habitado Abraham, nos damos cuenta que Jacob piensa, ya la hice, ya estoy en casa, todo está bien, no tengo ningún problema, me perdonaron la vida, puedo seguir adelante. Pero Jacob empieza a aflojar las cuerdas de las tiendas y vamos a darnos cuenta de lo que ocurre con su vida de ahí en adelante hasta casi el final de su vida. Vamos a ver este capítulo, el final y el principio del capítulo 30 y el capítulo que sigue, el 34, y vamos a ver cómo las cosas se ponen de un sabor bastante amargo para Jacob. Así que continuamos en el verso 17, dice así: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. La palabra Sucot significa tabernáculo, cabaña, tienda, algo temporal. Notamos que Jacob, por lo tanto, no edificó una casa fija para quedarse ahí, sino hizo lo mismo que Isaac y lo mismo que Abraham, que era una especie de nómada, andar recorriendo toda la tierra. Temporalmente hizo casas en las que estuvo habitando, por eso se llama el nombre Sucot, que es como el nombre tabernáculo, no una casa definida, sino un lugar fácil de mover. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Ya habíamos escuchado este nombre en otras partes y entendemos que Siquem había una ciudad ahí. Y en ese lugar Jacob decide quedarse un tiempo. Dice que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad. Y aquí comienzan los problemas para Jacob. Dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Tenemos que hay un hombre que era como el rey de ese lugar, o el ¿cómo vamos a llamar? El principal de esa ciudad pequeña, y tenía un hijo que se llamaba igual que ese lugar, Siquem, se llamaba el hijo. Dice, y erigió allí un altar y llamó el nombre, y lo llamó el Elohé Israel, que significa el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel, eso significa ese nombre. Esto es Dios, el Dios de Israel, así es el nombre que él puso en ese lugar. Puso un altar, recordó que Dios habla, alabó a Dios, adoró a Dios y pensó que todas las cosas iban a estar color de rosa, ¿verdad? Ya la hice, me han perdonado la vida, puedo llegar a un lugar, puedo comprar por fin un pedazo de tierra, me voy a establecer y todo va a estar en paz. Bueno, vamos a ver, capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Lo que dice aquí básicamente es que la muchacha fue a conocer a otras muchachas de las que había ahí y fue violada en ese camino. La historia de la palabra de Dios la cuenta tal como ocurren los hechos. Es algo terrible lo que ocurrió, no es algo que Dios aprueba de ninguna manera, son cosas que ocurrieron. Y esto es algo triste y es terrible. Vamos a ver qué pasa con esta historia ahora. Y habló Siquem a Hamor, el verso 3, pero su alma, o sea, refiere a este muchacho, Siquem, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló a Siquem, a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con sus ganados en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Aquí empezamos a ver los problemas de Jacob. Jacob, note que en la palabra está diciendo el nombre Jacob y no está diciendo el nombre nuevo Israel. Cada vez que usted encuentre que en la palabra de Dios de aquí en adelante el nombre es Jacob, las cosas no están bien, algo está mal con este personaje. Pero cuando escuchamos el nombre Israel, las cosas están bien con este personaje.
Esto me recuerda, y nos debe recordar a todos nosotros, en el Nuevo Testamento a un personaje también muy singular. Un personaje que tenía la capacidad de entender por obra del Espíritu Santo que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero un instante después de reconocerlo, le dice, no hagas eso que vas a hacer, no te vaya a pasar algo malo. ¿De qué no estoy hablando? De Pedro, ¿verdad? Pedro, en un momento por el Espíritu Santo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero inmediatamente después, cuando Jesús les dice, es necesario que el Mesías padezca y muera, ¿qué dice Pedro? Que no te ocurra esto, Señor. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entendemos que hay una dualidad en la manera de comportarse de Pedro. Y cada vez que Pedro hace algo bueno, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan encontramos el nombre Simón, perdón, Pedro, el nombre Pedro. Pero cada vez que hace algo malo, lo recuerdan con su nombre antiguo, Pedro, Simón, Pedro. Pedro hizo esto, o Simón hizo esto. Entonces vemos que hay una diferencia entre uno y otro y depende del comportamiento que tenga. Y ese es el caso de Jacob o Israel. En este caso estamos llamándole Jacob. ¿Qué es lo que hizo Jacob el papá? ¿Qué es lo que hizo? Sus hijos no estaban ahí. Sus varones, los 11 que tenía en ese momento, no estaban ahí. Los 11 hijos. Así que Jacob estaba en la posición de tomar una decisión en cuanto a lo que ocurrió con su hija. ¿Por qué? Porque le habían llegado a pedir la mano de su hija. Es cierto, fue una violación, pero el muchacho quiso enmendar el problema y quiso tomarla como su mujer, ¿verdad? Quiso arreglar las cosas. Y Jacob no tomó una decisión, sino que Jacob hizo algo terrible. Y es esperar a que sus hijos, que no sabían nada de esto, y que ellos traen todavía toda la actitud de allá de la tierra de Aram, donde vivían con Labán, y que ellos no habían tenido un encuentro con Jesús, digo, Jesús preencarnado, como lo había tenido él, que ellos se metieran en este asunto, lo cual no es una buena actitud ni un buen juicio de parte de Jacob o Israel. Vemos lo que ocurrió entonces. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Hizo vileza en quién? En Israel, en la parte buena de Jacob. Pero dice, pero acostándose con la hija de Jacob en la parte carnal, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer. El hombre quería arreglar la situación a como fuera, quería que las cosas estuvieran bien, poner paz, y ofrecieron que ellos pudieran vivir con ellos, mezclarse con ellos. Y aquí tenemos otra situación. Dios le había dicho que a Abraham la importancia de la descendencia, de tal manera que Abraham envió a su siervo para que fuera a buscar una esposa para Isaac de su parentela. Isaac de la misma manera manda a Jacob y le dice, tiene que ser de tu parentela, de que no hubiera mezclas. Aquí muchas personas dicen, ya ves, aquí hay una justificación para los problemas raciales, no debemos mezclarnos unos con otros, pero no entendámoslo de esa manera, no lo veamos así porque no es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Era importante que para que nosotros tuviéramos al Mesías esperado muchas generaciones después,
hubiera una línea de familia bien definida, una descendencia a través de la cual llegara a través de generaciones el Mesías. Y Dios permite que en algunos casos, como vamos a ver mucho más adelante en la Biblia, haya inclusive personas que vengan de fuera y sean parte de ello. Cuando estudiamos en Mateo la genealogía, vemos que tenemos a mujeres como Rahab, que no era, esta cosa, como Rahab, que no era ella israelita, sino que era de Jericó. Y tenemos a Ruth, que era moabita, y vemos que estas mezclas ocurrieron y Dios de alguna manera lo permitió porque Jesús mismo nació de estas mezclas. Sin embargo, a estas alturas de la historia, Dios quiere definir que sean bien separados ellos de las demás culturas. Pero aquí lo que tenemos es que ellos querían mezclarse con ellos, Dios no lo ve con agrado, pero Dios no justifica lo que va a pasar, de ninguna manera. Algo hubiera hecho Dios, hubiera sido necesario para que esto no ocurriera, pero los hombres que están aquí, los hijos de Jacob, los que todavía están en la carne, que ellos no habían tenido este encuentro con el Dios de Israel, ellos tomaron una decisión de qué es lo que iban a hacer sin consultar tampoco a su padre. Por lo tanto, Jacob no abrió la boca, no arregló el asunto, sino que cayó y dejó todo en manos de sus hijos, lo cual es un gran problema. Papá, ¿de quién es la hija? Es tuya, es tu hija. Los hermanos de la hija no tienen nada que ver con este asunto. En nosotros, en nuestros días, podemos tener una aplicación de ello. Los asuntos de los hijos solucionan los padres, no los hermanos de ellos mismos. Es los padres que tienen que tomar en cuenta esto. Y no debemos dejarle a los hijos esa carga. Muchos de ustedes que están aquí han vivido la experiencia de criar a sus propios hermanos, lo cual no es algo bueno. Los padres tienen que criar a sus hijos, no los hermanos. No es correcto. Desafortunadamente antes era sumamente común esto, ¿verdad? Y ahora tenemos otra situación más moderna que también es igualmente negativa. Las mamás hoy en día tienen que dejar a sus hijos al cuidado de personas extrañas, a las que se les paga porque cuiden a sus hijos y los críen. Les digo una cosa, los hijos van a ser como ellos y no como ustedes. Esa es la verdad de las cosas. Son como aquella persona que los cría, no como los padres. Así que uno debe aprender esto que es importante, que son los padres que cuando los hijos están en una edad muy tierna, tienen que tomar de alguna manera el papá, tal vez 2 trabajos si sea necesario, pero la mamá tiene que tener tiempo con los hijos. Es sumamente importante que así sea. A lo mejor un part-time o busquen la manera de que sean los padres los que eduquen a los hijos, pero no que sean personas ajenas. Aquí vivimos en una situación, en este lugar en particular, donde es muy común porque decimos que tienen que trabajar las 2 partes de la familia, el padre y la madre, porque si no, no salen adelante. ¿Saben qué? Hay que pensar 2 veces y hay que ver qué podemos hacer para que los hijos sean criados por quien deben ser criados. Continuando con el tema, ya que me desvié bastante, vamos a esto entonces. Dice lo que ocurrió aquí, la historia. Esta es historia. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Palabras engañosas. Esas palabras engañosas nos recuerdan el nombre de Jacob y todo lo que era Jacob antes de venir a este encuentro con el Dios de Israel. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y aquí usan la excusa de lo que Jacob había conocido de parte de su padre Isaac y de su abuelo Abraham acerca de la circuncisión, pero lo usan como una excusa. Mucha gente usa la religión como una excusa para hacer cosas atroces. Y esto es un ejemplo claro de ello. Mas con esta condición nos complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem y a hijo de Hamor. ¿Y dónde está la voz de Jacob? ¿Habló Jacob? No, ¿verdad?
Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. ¿Nota también lo que están diciendo estos hombres? Lo que están diciendo el papá y el hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que están diciendo? Vamos a sacar ventaja de ellos. Sus ganados van a ser nuestros ganados. Es lo que están diciendo. Están pensando en obtener beneficio de ello. De manera que entre tramposos andan los dos lados, ¿verdad? Los hijos de Jacob y este pueblo de Siquem están en el mismo juego los dos, como cuando vimos a Labán y a Jacob alegando y negociando sobre las ovejas. De esta misma manera están los dos a ver quién va a tener más ganancia. Quieren tener ventaja uno sobre el otro. Déjate digo algo, el mundo afuera quiere tener ganancia sobre ti. Al mundo le conviene que tú seas parte del mundo, por muchas razones. Así que ten cuidado a la hora de hacer negocios y tratos con la gente del mundo. Y ten cuidado a la hora de que nuestros hijos, nuestras hijas, quieran ser parte de ellos. Llega un momento que no podemos tener control de ello, pero es terrible lo que pasa porque son yugos desiguales. Y esa es la verdad. Y nosotros estamos enfrentando esta situación, que a nuestros hijos están en yugo desigual y hay problemas por ello, muchos problemas. Debemos tener cuidado todos ellos de que tratemos de encaminarlos para que encuentren a alguien dentro del cuerpo de Cristo para ser sus parejas. Les recomiendo que estén orando por sus hijos, aunque sean chiquititos, como la hermanita que tiene aquí sus bebés. ¿Sabes qué? Oren por sus bebés y oren por los esposos de sus niñas. Pero mi niña nomás tiene 2 años y la otra tiene 5 años. Oren por los esposos para que sean hijos de Dios. Igual por sobre sus hijos, oren porque las esposas también sean hijas de Dios cuando llegue el tiempo y tomen una decisión sabia. Entonces tenemos que aquí, que ellos quieren tomar ventaja de ellos y esto es lo que ocurre entonces. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, con todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de su casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y en todos sus bienes y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Qué tragedia, ¿verdad? Es una verdadera tragedia esto que ocurrió, porque no tomó este hombre el lugar que le correspondía como el padre, como el jefe de la familia, no le alzó la voz, no hizo lo que debió haber hecho, sino que dejó que sus hijos, que no tenían mejor conocimiento, que no estaban preparados, tomaran decisiones arbitrarias y atroces como lo que ocurrieron. Entonces dijo Jacob a Simeón, por fin levanta la voz Jacob, y a Leví, pero note qué es lo que dice Jacob. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Qué es lo que pasa con Jacob? Otro paso para atrás. Había caminado
y se regresa otra vez. ¿A dónde regresó Jacob? A su carne. Me van a hacer a mí esto. Por culpa de ustedes, a mí me van a hacer un daño. ¿Por culpa de ellos? Sí, ellos ejecutaron la acción, el plan. Pero Jacob jamás los reprendió. Jacob jamás los dijo, vamos a hacer esto bien. Jacob nunca levantó su voz para hacer lo que era correcto. Y ahora Jacob levanta su voz y no es para condenar a sus hijos, no es para juzgarlos y no es para corregirlos, sino simplemente porque tiene miedo sobre su pellejo. Jacob había avanzado muy bien, pero se regresó varios pasos atrás. Es terrible, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? En el Nuevo Testamento hay una historia, antes de terminar, vamos a hacerlo rápido, que todos hemos sabido, conocemos perfectamente, y está en el libro de Hechos. No voy a leer la historia, puede buscar en el capítulo número 9, y va a encontrar que hay un hombre, que es un hombre justo. Va a encontrar que este hombre justo conoce la palabra de Dios y la busca obedecer al pie de la letra. Tan al pie de la letra que piensa que Jesús no es el Mesías porque no conoce la realidad todavía, sus ojos están velados todavía, pero él quiere tomar justicia por Dios porque ama al Dios verdadero. Pero un día Jesús viene a su encuentro, le quita ese vendaje y se da cuenta que el Dios que él defendía es Jesús. Y ahora se volca toda su vida a servir a este Jesús que es su Señor y su Salvador. Y sirviendo a Jesús, él tiene ese encuentro, la llenura del Espíritu Santo en su vida, el conocimiento de toda la palabra de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento, además de la inspiración del Espíritu Santo para dirigir el mensaje del Evangelio a multitudes por todas partes. Este hombre es Pablo. Y Pablo hacía grandes obras para el parte del Señor. Pero Pablo escribe esta palabra en Romanos capítulo número 7. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no pare ahí, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es esto. Como Jacob, nuestro nombre fue cambiado a Israel. Nosotros tenemos un encuentro con el Señor y nuestra vida es transformada, somos nueva creación. Pero todavía tenemos consecuencias en nuestros cuerpos físicos del pecado que ha habitado en nosotros por siempre. Entonces, mientras somos
aprendemos a caminar en el Espíritu, vamos a tropezar, como Jacob tropezó. ¿Saben? No es una justificación, sino es una esperanza. No justifiquemos nuestros pecados, sino busquemos la esperanza de que Dios nos perdona y que nos restablece y que quiere que dejemos estas situaciones de pecado. Jacob va a aprender su lección y más adelante vamos a ver cómo progresa en su caminar, haciéndose cada vez más perfecto en cuanto al conocimiento del Señor. Nosotros, de la misma manera, no podemos quedarnos ahí nada más en, como Pablo escribió, hago el mal que no quiero, bueno, pues estoy haciendo el mal que no quiero, ¿sabe? No es así. Eso sería quedarse en la carne. Pero Dios lo que quiere y lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que caminar en el Espíritu y no en la carne. La carne nos va a llevar al pecado, pero el Espíritu nos va a llevar a una vida de libertad en la que no hay condenación. Así que recordemos esto. Y si caemos, ¿qué pasa? Pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, significa no vamos a hacerlo otra vez. Vamos a movernos, vamos a caminar más adelante. Nunca pierda de vista primer carta de Juan capítulo número 1, ni tampoco el capítulo número 3, lo cual es muy importante. Porque en el capítulo 3 habla específicamente de que aquellos que practican el pecado no son hijos de Dios. Cuidado con ello. Pero aquello lo que dice en la primer capítulo es que si nosotros pecamos, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Esa es la manera en que tenemos que aprender. Jacob va a aprender su lección una vez más. Le va a costar trabajo, pero ¿sabe qué? Jacob está empezando a caminar. Y vamos a ver consecuencias todavía más atroces de lo que sus hijos hicieron y vivieron, porque ellos todavía no conocen esta parte. Y de hecho vamos a ver quién sí llega a conocer la parte de un nuevo caminar más adelante. Mientras tanto, vamos a orar y vamos entonces a ir a tomar cafecito con algo que hay por ahí. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos y hablarnos en tu palabra, en esos capítulos que son difíciles, porque vemos a un hombre y pensábamos que ya iban a estar las cosas fáciles. Vemos que este hombre llega a un lugar en el que puede llamar casa, y vemos que este hombre, que aunque llama casa a este lugar, todavía sigue sufriendo consecuencias de lo que sembró antes, sigue cosechando del mal que había sembrado. Más aún vemos que sus generaciones han levantado también la estafeta del mal y han querido caminar y lo están haciendo, practicando aquellos que es abominable delante de Dios. Y volvemos al caso de él, de Jacob, del hombre que está en cuestión. Falló en aspectos como hijo, falló al ir a ser un yerno de un hombre de dinero, falló en ser esposo y ahora está fallando en ser padre y no está tomando las decisiones correctas para guiar a su familia por el buen camino. Y encima de todo vemos que Jacob todavía justifica las acciones de sus hijos al no reprocharles, al no corregirles por el mal que hicieron, sino simplemente tiene temor de las consecuencias que él, las acciones de sus hijos, que no fueron guiados sabiamente por él, vayan a traer sobre su propia vida. Qué cuadro tan terrible. Caminamos de un momento de gran luminosidad, de luz, de un lugar precioso y hermoso, a un lugar oscuro una vez más. Y nos cuestionamos nosotros mismos, Señor, ¿cuándo dejaremos esos lugares oscuros a los que vamos todavía de vez en cuando? ¿Cuándo nos apartaremos por fin de ese caminar torcido que nos lleva por veredas que no nos conducen al camino angosto, pero recto, que tú has marcado delante de nosotros? Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros porque somos humanos falibles. Pero, Señor, que ese camino sinuoso que tomamos muchas veces, cada vez se cruce más con el camino recto y eventualmente sea uno con ese camino, para que no sigamos cayendo en aquello que te hace a ti entristecerte y te ofende, el pecado. Apártanos de ello, Señor. Transforma nuestra manera de pensar y de ser. Necesitamos de ti todos los días. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos pecadores.
redimidos, es cierto, pero todavía pecadores en la carne. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos en esta lucha terrible que tenemos todos los días entre la carne y el espíritu, y que el espíritu tenga el mayor peso y que gane las luchas que enfrentamos todos los días. Hay una guerra abierta en cada uno de nosotros, Señor, una guerra abierta y es cruel, pero confiamos en que tú, Señor, nuestro capitán, nuestro líder, nuestro guía, nos ayudará a ser victoriosos en cada lucha, en cada batalla que tengamos todos los días, hasta el último día en que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Gracias te damos, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y ¿cuántos saben que la palabra de Dios transforma? Amén, transforma los corazones. Así es que esta noche hemos sido transformados por su palabra. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Cuántos desean ser cambiados por Dios? Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita más de ti. Necesita más de ti. Así es, Padre Santo, todos los días necesitamos más de ti, Señor, porque nos damos cuenta que no podemos hacer las cosas nosotros solos, Señor. Siempre necesitamos de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para poder seguir. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos hace cambiar, Señor, quien nos renueva, y no somos nosotros. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.